Seguidamente, la entrega de la Declaratoria de la Guarania, el sonido del alma paraguaya como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por parte del Subdirector General de Cultura de la UNESCO, señor Ernesto Otone. Estamos en un momento histórico en el Paraguay y hoy nos reunimos aquí en el Teatro Lírico José Asunción Flores, creador de la Guarania, para celebrarlo a él, a su herencia, a su legado, para celebrar no solo el arte y la música, sino también la esencia misma de lo que somos como nación. Esta noche les invito a abrir sus corazones y sumergirse en la magia de la Guarania. Cada nota, cada acorde es un homenaje al alma nacional y una celebración a lo que somos como pueblo paraguayo. El mundo entonces sabe hoy lo que el pueblo paraguayo ha sabido desde siempre. No solo que en la Guarania habita el alma misma de nuestra nación, sino que la Guarania es una sublime creación que pertenece a todo el género humano, destinada a la inmortalidad. Es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo. Mientras suene en algún lugar de la tierra los inmortales acordes de Flores y se canten las inimitables letras de Ortiz Guerrero, más pura, más humana y más buena que nunca. Sigamos cantando nuestra historia, sigamos defendiendo a nuestra cultura, construyendo un Paraguay que reconozca a su diversidad cultural y lingüística, que es su mayor riqueza y su mayor fortaleza. Que viva la Guarania, que viva nuestra cultura y que viva el Paraguay.